Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta. Dios quiere salvar al perdido. Para que hablemos unos minutos en estos versículos que hemos leído, conocidos siempre por todos. El libro de Jonás es bastante apreciado por los niños de escuela bíblica, pero eso no quiere decir que el libro de Jonás no sea un libro con enseñanzas poderosas, con enseñanzas importantes, como toda la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar en la base de estos versículos que hemos leído. Quiero primeramente hacerles como una historia de lo que es Nínive, o de lo que era Nínive. Siempre es importante dentro de estos temas el señalar el trasfondo de aquello que se va a predicar. Nínive, en primer lugar, era una incipiente ciudad que luego de algún periodo, llámele unos 50 años, se volvería el gran imperio de los asirios. Jonás, en todo su libro, usted no va a encontrar que Jonás esté haciendo menciones de la maldad de los ninivitas. Jonás en ninguna parte encontramos que menciona las maldades de esta ciudad de Nínive. Pero en el libro de Nahum se encarga este profeta menor de denunciar, de señalar las carencias, las maldades de lo que eran los de la ciudad de Nínive. Los ninivitas, por ejemplo, habla Nahum que eran explotadores de los débiles, como para que tomemos en contexto los pecados por los cuales Dios había decidido destruirlos. Uno de los grandes pecados era eso, la explotación a las capas débiles, los esclavos, y todo ese asunto era una de las tremendas falencias de pecado. Se conocían los ninivitas como personas crueles en cuanto a las guerras. Se caracterizaban los de Nínive en ser los peores torturadores de sus enemigos cuando los capturaban. Los ninivitas, por otro lado, practicaban, el mismo profeta Nahum habla de todas estas cosas, practicaban lo que era la brujería, la idolatría, a tal grado que cada una de estas menciones de pecado eran siempre grandes, no eran cosas que poco se veían, sino que se manifestaban
en lo grande, como sería la brujería, como serían las crueldades, como serían las explotaciones, como sería la idolatría, las orgías que en esta ciudad se llevaban a cabo, sin mencionar muchas otras cosas que pudiéramos, si tuviéramos tiempo, mencionar. Esto cuando una ciudad, una persona, un país está elevado en lo que es la maldad, dentro de los contextos de la palabra, nosotros vamos a ver que siempre hubo, por un lado, una oportunidad para que reaccionaran antes del juicio, y también está la Biblia también llena de menciones de que cuando las maldades de las sociedades pasadas eran elevadas en cuanto a los degeneres del pecado, venía lo que era el juicio del Señor. Esto lo vemos nosotros en Génesis, cuando Dios enjuició a los antediluvianos. Esto lo vemos nosotros allá en Sodoma, como Dios por medio de Lot intervino antes de que llegara lo que era el juicio de Dios. Porque como dice Pablo a los romanos, que la paga del pecado es muerte. Dicho de otra manera, que los pueblos, las personas, los países que se sumergen en el pecado o en las maldades, en las orgías, en la idolatría, en los sistemas mundanos, eso es haber pecado, y lo que tiene como recompensa o como final todas esas desviaciones de esos segmentos de personas, es el pecado les trae la muerte. Para decirlo de otra manera, es que, lo voy a decir de esta manera, siempre es el mismo ser humano el que genera su propia muerte. En el concepto del ser, en el principio de lo que se siembra, eso se cosecha. Es decir, para que no corramos luego a decir Dios me mandó o mandó a los tales al infierno, Dios los mandó a condenación. Cuando le asumimos a Dios lo que son los juicios, Dios tiene que dar siempre, o diríamos, una reacción a la maldad del ser humano, pero ya el ser humano ya tiene su propia cosecha. Si su siembra fue el mal, bueno, entonces va a cosechar la muerte. Y en esa lógica es que Dios no manda a nadie al infierno. Dios no enjuicia en un sentido como a veces se quiere entender, que Dios el que manda becada a la gente pecadora al infierno. Son sus obras, son sus siembras, y la siembra, lo que se cosecha, o lo que se siembra es lo que se cosecha. En este caso, a ellos, como decíamos, los antediluvianos, lo que cosecharon fue, o lo que sembraron fue lo que cosecharon. Los de Sodoma sembraron homosexualismo, pecado, maldad, avaricia. Bueno, eso los mató, eso los llevó a la condenación. Y es un hecho que en este caso
Hermanos, los ninivitas estaban dentro de este campo, del campo de la maldad. Ya mencionamos algunos pocos aspectos de la maldad de los ninivitas. Estaban prácticamente habiendo llevado una gran siembra. La siembra era tan enorme que no se libraban de lo que era el juicio o la paga que da el pecado, que es la muerte. Sin embargo, Dios siempre en todas las dispensaciones, en todos los periodos, siempre Dios, como mencioné, viene y da, hermanos, ese compás, esa espera o esa oportunidad, más bien sería, para que las personas puedan, rectificar, porque eso es lo que siempre Dios, dentro de la palabra vamos a encontrar que esa es la lucha de Dios, que la persona pecadora reaccione al mensaje, a la oportunidad que Él otorga. Pedro lo dice allá porque le preguntaban los burladores que por qué Cristo no había venido y que ya las generaciones se habían pasado. Y Dios habla a través de Pedro que dice, no es que se tarde la venida del Señor, sino que Él retarda su venida, no es porque no lo va a llevar a cabo, es decir, no es porque no va a regresar. La razón, dice Pedro, es para que haya siempre esa oportunidad de reacción, de reflexión. En toda la Biblia vamos a ver al Señor luchando para que haya una reflexión. Y en este caso dice Pedro, porque Él no quiere la muerte del que muere, porque más bien lo que Él quiere es que los hombres procedan al arrepentimiento. Y en ese sentido es lo que acá les esperaba a los ninivitas. Por ejemplo, en el versículo que nosotros leíamos, dice el Señor a su profeta, y vale aclarar que esto es importante, póngale atención a esto, que siempre Dios tiene sus instrumentos. Dios siempre tiene, rescata de la muerte, del hoyo, de la desgracia, a los suyos para que estos sean los que transmitan el mensaje de la buena nueva a los perdidos, a los que están hundidos en el pecado, como sería el caso de los ninivitas. En el caso de Israel, como ya lo hemos dicho, Israel fue la razón por la cual Dios levanta a Israel. Hay muchas razones, pero una de las todas razones es que Israel fuera la luz del mundo, que Israel fuera el que anunciara la verdad de Dios a las naciones. Ese era el propósito con Israel. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Génesis capítulo 12, verso 12:2, cuando ahí se habla que le dice que tú serás luz a las naciones. Tú serás, es decir, esa es la razón por la cual Dios levanta a Israel. Siempre Dios tiene sus, diríamos, sus instrumentos de justicia para que lleven a cabo. Y en este caso, aquí Jonás está haciendo, o Dios está empujando a Jonás, que Israel, en la persona de Jonás, Israel cumpla el cometido por el cual Dios levantó a Abraham para que fuera luz. Le dice, vas a ser bendición para todos. El que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y serás la luz en todas las naciones, para parafrasear.
Y aquí lo que vemos es esa figura de Israel, porque aquí lo vemos en Jonás. Aquí le dice en el verso número 2, le dice, levántate, levántate. Primeramente, le insta a levantarse. Como ya entendemos, la idea de levantarse es acción, acción para llevar el mensaje. Ahora, el asunto es que en el caso de Jonás, Dios quiere darle esta oportunidad a los ninivitas. Y Dios quería que Jonás llevara este mensaje de alerta, este mensaje, hermanos, de alerta para que ellos reaccionaran al arrepentimiento, porque siempre eso es lo que busca Dios de la persona, que la persona reaccione, que diga, a la verdad, mi condición es terriblemente mala y Dios me ha hablado. Se dice que a manera de distancia, Nínive estaba a unos 800 kilómetros de distante de Israel. Sería como un poco cerca como de aquí del Salvador hasta la capital de Costa Rica. Hay un promedio de 1000 kilómetros. Algo así. O sea que no estaba fácil. Porque siempre Dios está viendo en todas las direcciones, cerca o lejos. Está viendo, hermanos, a dónde está la maldad. Y no escatima distancias ni esfuerzo para llevar la luz a esos lugares. Y eso es lo que en este caso estamos viendo con el asunto de Jonás. Así que Dios lo que estaba buscando, como decíamos, es que se les anunciara el eminente juicio por causa de las maldades y que ellos pudieran reaccionar. Cuando yo veo esto, veo este trabajo de Dios, hermano, yo no puedo ver otra cosa sino un Dios de misericordia. Yo no puedo ver otra cosa sino a un Dios, aunque la palabra aún no es tan conveniente, sino a Dios, porque cuando hablamos de aún, hablamos hablando de plurales. Ese Dios que se muestra en la palabra, no podemos ver otra cosa en él, el cuidado del ser humano, el esfuerzo de Dios, la pasión de Dios por los perdidos. ¿Cuánto se llevaría Jonás para ir, llamémosle a 1000 kilómetros de distancia? Se llevaría en estos tiempos se llevaría muchas semanas, meses, diríamos, por supuesto. Porque, por ejemplo, cuentan los antiguos que comerciaban para Santa Rosa de Copán, aquí nada más cerca en el norte de Honduras. Decían, de allá de Oriente iban los comerciantes con sus cargas, con sus mulas, llevaban sal de aquí para allá y de allá para acá traían puros. Le digo esto para que veamos cómo costaba las distancias en esos tiempos. Y lo que le quiero contar con esto es que exactamente se llevaban un mes para llegar con sus cargas y sus mulas a Santa Rosa de Copán, que es antes de San Pedro Sula, y otro mes para regresar. Pero cuando yo le estoy diciendo que si estamos hablando de un promedio de 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén a lo que era Nínive, la ciudad pagana, la ciudad malvada, bueno, saquemos ahí una idea cuántos meses tendría que llevarse Jonás, en este caso que
tendría que caminar por tierra o de alguna manera. La cosa es que no estaba fácil, pero Dios no escatima. Dios siempre está buscando que el hombre no se vaya a perdición. Siempre en eso podemos ver a Dios. Bueno, en este caso, Jonás se cree que desde pequeño tenía, hermanos, un odio contra los de Nínive, por la razón que ya mencioné cuando hablé de la crueldad de las guerras. De alguna manera ya los israelitas habían sufrido la maldad de las torturas en tiempos atrás de los ninivitas. Se dice que la gente esa, la maldad en cuanto a torturas, en cuanto a la crueldad de las guerras de los ninivitas, se dice que los romanos se quedaban cortos. Porque, por ejemplo, las crucifixiones, que eran las maneras como los romanos se inventaron torturar a sus víctimas, era la cruz. Y la muerte de cruz es lo más horrible que se pueda experimentar, según se dice. Pero los ninivitas superaban. En esa idea se crió Jonás, en ese trasfondo de conocer la maldad de esas culturas. Y por supuesto, los niños siempre, ¿verdad? Por ejemplo, a mí desde pequeño yo escuchaba el asunto del comunismo. Para mí era como una cosa horrible, una cosa, y lo será probablemente, pero eso me impactaba, eso me afectaba, ¿verdad? Y claro que la persona se va llenando de aquellos temores, y por otro lado va creando rencores. Y eso sin duda fue lo que sucedió con Jonás, a tal grado que él desde pequeño tenía un concepto terrible y no estaba tan perdido de los ninivitas, ¿verdad? Llegó a un punto que los odiaba. Llegó a un punto que no quería. Es más, cuando en el capítulo número 4 de este libro de Jonás, usted puede ver que protestó Jonás, ya luego de haber predicado en Nínive, protestó que por qué Dios los había perdonado. Es que él no quería perdón para ellos. Él lo que quería era que estos malvados no tuvieran otra opción sino la condenación. Él nunca estuvo de acuerdo. Y esa es la razón cuando vemos que le dice el Señor: levántate, levántate. Le dice en el verso número 2. En el verso número 3 del 1 de Jonás, usted ve que él sí se levantó, pero se levantó para ir para otro lado. Eso es lo que leemos en el 3. En el 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, la presencia de Jehová, para ir hacia Tarsis, y descendió a Jope. Siempre, hermanos, siempre cuando uno no quiere obedecer, se le facilitan las vías, se facilitan las oportunidades para querer sacudirse aquello que Dios nos ha mandado hacer. Digo esto porque, había una nave ahí en Jope, había una embarcación que iba hacia
Tarsis. Tarsis se cree que es por las regiones de España. Estaba lejos también. Pero Jonás, en este caso, Jonás aprovecha en este momento y va, hermanos, a Jope, que es un puerto de ahí de Israel, y se paga el pasaje, y lo que dice aquí es para huir de la presencia de Dios. Aquí lo voy a resumir, porque ya no tengo más tiempo. Aquí lo voy a resumir. Cuando dice para huir de la presencia de Dios, lo que vemos acá es prácticamente ya, de hecho, una desobediencia. Aquí vemos, ponga atención aquí, manito, aquí, véame a mí acá, para que no pierda el hilo. Esas muchachas, ahí déjela. Amén. Entonces, el punto es que hermanos, en lugar de reaccionar a la palabra del Señor, en lugar de actuar, que es lo que debemos de hacer todos aquellos que hemos sido redimidos por Dios. Por ejemplo, Jonás no era que ahorita había sido profeta. Jonás fue probablemente de la promoción de aquellos de la escuela de Eliseo. Eran profetas, profetizó allá en el libro de los Reyes, en el primer libro. Jonás era un profeta de Dios, no era un neófito, no era, hermanos, nada que ver de eso. Era un hombre con experiencia, era un hombre que daba a Dios palabra en él. Pero como dicen a veces a los muchos que Dios les da mucho para que puedan estos ser y cumplir los propósitos de Dios, se disparan, hermano, o nos disparamos, sería la palabra. Nos disparamos. Por eso es que en este asunto de la vida espiritual es un asunto muy delicado en todas las áreas. Delicadísimo, como usted no tiene una idea. En la vida espiritual, en la iglesia, que es lo mismo, no podemos nosotros andar como en especulaciones espirituales. Nosotros tenemos que ser esclavos de la verdad. Como creyentes tenemos que ser esclavos del amo. Nosotros tenemos que ser obedientes al que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos, como yo lo he dicho, que andar con pie de plomo en la iglesia. La iglesia no es una institución, diríamos, secular. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es, oiga, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vamos nosotros entendiendo la entidad de la iglesia, es ahí donde vamos a cometer menos errores. Pero cuando asociamos la iglesia a lo humano, a una fábrica, que en la fábrica, bueno, incluso en las fábricas tienen reglamentos que si se violentan, hay problemas para el empleado que lo violenta. Pero en lo secular hay reglas, pero como que en la iglesia nosotros como que desvirtuamos tanto y desmeritamos tanto el asunto de la iglesia, pero eso es un gran error. Es un gran error por el hecho de que tenemos que ser esclavos de quien nos libertó. Y el esclavo no opina, el esclavo obedece. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Yo estoy diciendo esto para que no asociemos la iglesia a cosas puramente triviales y nos centralicemos, que esto es delicado. Cuando a usted le dicen haga esto y usted no lo hace, usted va a tener repercusiones. Probablemente no las va a tener a mediano,
pero no se escapará. Si a usted le dice, va a servir acá, si usted le dice, va a ir allá, si usted le dice, es decir, Dios a través de sus entidades que guían la iglesia, y usted dice, no, y usted dice, no creo, y usted dice, no me parece. Y eso tiene repercusión. Y estoy tratando de que usted me entienda. Yo sé, es mala palabra decir me entiende, porque estoy hablando con ignorante. Más bien me doy a entender, ¿verdad? No sé si yo me estoy dando a entender de que la iglesia es lo más delicado. Los que pertenecemos a la iglesia, no podemos andar en el Team Marín. Los que pertenecemos a la iglesia tenemos que solo decir sí, amén, Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sí, amén, Señor. Y hay que hacerlo porque siempre la desobediencia tiene dificultades. Y muchas veces nosotros, es decir, por estar en este trasfondo de la iglesia, uno tiene que andar con pie de plomo, uno tiene que andar en santidad, en obediencia, en una constante armonía con lo de Dios, listo con lo que Dios diga, porque si vamos desmeritando el trasfondo de la iglesia, va a ir pasando lo de Elí. Elí era el sacerdote, pero perdió, lo desnaturalizó su posición de sacerdote. ¿En qué sentido lo desnaturalizó? Se descuidó, empezó a hacer, creyó él que las cosas de Dios eran al Team Marín. Y que no, pues así, sí, así. Bueno, el problema es que ya no escuchaba la voz de Dios. En ese sentido, usted puede ir viendo lo peligroso que es abusar de los asuntos de Dios. ¿Ya? Cuando usted le digan algo, usted no espere que un ángel le va a decir. A usted le van a decir a través de un pastor, le va a decir, usted va a hacer esto. A través de un anciano, usted le va a decir, usted vamos a hacer esto. Y cuando usted dice no, estamos cayendo en el asunto de Elí. ¿Sabe por qué diría yo no? Porque he desnaturalizado el concepto de la iglesia. Porque digo, no, si aquí todo se puede, aquí todo se vale. Entonces, yo ya no tengo ese temor. Ya perdí qué es lo que le pasó a Elí. Entonces viene el caso de Elí, para ir terminando. El caso de Elí es que ya no escuchaba, porque descuidó, lo socializó, lo volvió muy secular aquello, muy común aquello. Entonces Dios ya empezó a perder el tímpano espiritual, y no oía, y no oía, y no oía, y no escuchaba. El punto es, ¿usted cree que es casualidad todo eso de Samuel y todo? Es que Dios ya viene trabajando. Dios no trabaja anticipado. Voy a agarrar en que sea este medio sancochado. No, Dios viene trabajando. Y ya venía trabajando. A Ana le dio a Samuel desde antes. Se lo dio porque él tenía ya un propósito. Porque este señor dijo, ha desnaturalizado la obra. Y en su momento pues lo vamos a reemplazar. Y lo reemplazaron.
A tal grado que cuando Dios hablaba a Samuel, el tal sacerdote, bueno, ni pío hacía, no reaccionaba. Es que ya cuando ya uno está, hermano, ya todo endurecido, ya no. A tal grado, él, desde que le dijo, Señor, él me habló, Señor, no, hijo, yo no te he hablado, anda a dormir, papá, anda a dormir, yo no te he hablado. Cuando ya uno está algo duro, eso era para decir, no, yo no te he hablado, pero es Dios el que te espera. Se le costó, bien delicado. Ahí está en la Biblia, pues. O sea, el asunto no es de. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la orden, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad? El propósito de Dios era llevarles una oportunidad de salvación. Ahora, en el verso 13 él agarró para otro lado. Y vamos a ver la desobediencia, hermanos, le trajo grandes problemas. Grandes problemas. A tal grado que usted conoce todo lo demás, que aun cuando él se embarcó, apareció Dios y todo lo que generó Dios. Imagínense qué delicado son las cosas de Dios. No es que Dios dijo, ay, está bien, hay que haga lo que pueda hacer. Diga, algo está haciendo este Jonás. Le apareció, mire cómo aparece Dios en tormentas. En tormentas. Ahí es donde hay que irle poniendo olfato a la vida espiritual. Y todo el proceso que tuvo que pasar Jonás, hermano, por esta desobediencia fue terrible, a tal grado que fue a parar a lo que son los intestinos de la gran bestia, del gran pez. Y ahí cuando él, leemos ahí que él ora, mire, realmente a veces necesitamos que Dios nos meta a una licuadora para reaccionar. Y son licuadoras tan terribles que Jonás aquí lo que dice él, oré desde el Seol. O sea que él sintió que cayó en el infierno. ¿Verdad? Alguien dice, pero ¿cómo puede ser que una persona desde que entra a un lugar así, un estómago, tiene vida? Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí fueron gritos que pegó. Cuando uno es obediente, se ahorra las licuadas de Dios. Le hubiera sido más fácil ser obediente a regañadientes, aun cuando sea regañadientes. No ve aquel que le dijo al Señor, anda a trabajar a mi viña, y le dijo, voy, y no fue. Y el otro le dijo, anda a trabajar a mi viña, y dijo, no voy, pero arrepentido fue. Fue a regañadientes, pero fue mejor. Y cuando en este caso a él le hubiera salido más económico, porque esa revolcada que le pegaron, es que fue una tragedia terrible. Primeramente, estar en ese mar. Tenga una idea usted. Si nosotros, hoy que pasó Santa Elena, ¿cómo se llamaba ese huracán? Santa Julia. Hermanos, todos ustedes se encuevaron. Miedo. ¿Y qué no será estar en alta mar? No, es otra cosa. Damos un amén, iglesia. Todos los servidores, los que vinieron, se fueron porque ahí venía Santa Julia. Así, el temor, le estoy poniendo esto, que vea supuestamente lo temeroso que le tenemos a las cosas sobrenaturales, es decir, a las cosas, a los eventos naturales. Que no sería esto aquí, que no sería esto. Le tocó terrible. Y luego que le dice, y lo peor que estaba tan pasivo que mientras esta nave estaba
ya para desarmarse en esas aguas heladas, en esos tumbos. El hermano Jonás estaba dormido allá abajo, o sea que estaba duro. Hay veces que tiene que meterlos Dios, hermanos, al yunque. Y fueron los impíos que le dijeron: mira, ¿y vos de dónde somos? Qué raro que vos sos una persona que ni con esto te asustás. ¿Quién sos? Soy israelita, y les contó, ¿verdad? El problema soy yo, y ya sabe, la gente ya sabía, Jonás, que el problema era él. Y le dijo: aquí hay una salida, le dijo, aquí aviéntenme al mar y yo les aseguro que este asunto se va a resolver. Y aquellos con miedo y todo, pero se persinaron y por último lo tiraron. ¿Cómo será caer en medio de las aguas heladas? Y luego una gran bestia ¡fua!, se lo tragó. Han sacado algunas experiencias vivas de las grandes bestias. Ahí yo veía a un hombre que sobrevivió en las mandíbulas de un gran pez hace poco. O sea, como para rebatir a aquellos que rebaten lo de Jonás. Luego entra a ese lugar terrible. Y es ahí donde él empieza a orar. Y dice: desde el Seol clamé a Dios y Dios le oyó. Y Dios le escuchó. Dicho de otra manera, le dijo: está bien, pues, como que se rindió. Está bien. Y bueno, luego salió el gran pez y lo fue a vomitar a Nínive. Yo digo que siempre es menos, nos evitamos de menos problemas cuando luchamos contra nuestro carácter, con nuestra naturaleza caída, para ir en obediencia a Dios a donde nos manda. Por ejemplo, yo no creo, pero Jonás odiaba tanto a los ninivitas que, como decía en el capítulo 4, verso 2 en adelante, ahí él dice: ¿para qué se arrepintió Dios de haberlos enjuiciado? Él quería sangre, él quería que los moliera Dios. Todo esto, hermanos, es aplicable a lo nuestro. Vuelvo a decir, y tal vez usted se moleste, y eso sería bueno que se molestara. Porque cuando la palabra nos incomoda, es que es buena palabra. Cuando la palabra no nos incomoda, no es palabra de Dios. Entonces, qué bien que cuando nosotros ahora ya no somos Israel, nosotros somos la iglesia gentil. Pero como Israel no hizo su trabajo, Dios le otorgó desde hace 2000 años la responsabilidad a la iglesia. Y somos nosotros ahora los que vamos a ir a este mundo que explota a los más desprotegidos en todo el sentido de la palabra, que está lleno de orgías, que está lleno de maldades, que está lleno de odios, de ambiciones. ¿Quién, como dijo Pablo a los romanos, cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, y esto era lo que yo ponía en mi corazón, lo que tenemos que hacer es levantémonos. Aquí nos dice: levántese. A Jonás le dijo: levántate, levántate. Y pudiéramos ponerle una verdad central, ¿verdad? Instrumentos de salvación. El tema es: Dios quiere salvar al perdido. Y como verdad central sería: instrumentos de salvación somos nosotros. Usted y yo, hermano Luis Peña,
tiene la medicina para todos sus vecinos. Ahora que él no lo quiere hacer, ya eso no altera su salvación. La hermana Crucita y sucesivamente cualquiera de nosotros. Hoy somos nosotros los que estamos haciendo las veces de Jonás. Las colonias, los pasajes, usted sabe cómo está de diablo todo. ¿Quién es a quién va a mandar el Señor? Va a mandar a sus siervos, a su siervo Jonás. ¿A quién va a mandar el Señor? A nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más fácil, hermanos, siempre sucede, siempre sucede. Con esto voy cerrando. Siempre sucede. Las personas dentro de las iglesias, no todas reaccionan. Cuando Dios habla. Cuando Dios habla, no todos reaccionan. No todos dicen amén, Señor. Todos ponen, ahí están las barcas de escape, de pretextos ahí en Jope, para montarse y con pretexto dice no puedo, no tengo y sucesivamente. Lo raro es que este profeta sí tenía para ese semejante pasaje. Pagar ese pasaje no era de choto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esto, si usted lo cree, créalo. Si usted lo aplica a su vida, aplíquelo. Y si usted lo desecha, deséchelo. Pero nosotros ahora somos esos Jonases, a quien el Señor le dice, levántate. La gente de tu barrio, de tu colonia, de tu ciudad, de tu país, les espera fuego, les espera muerte. Pero yo no quiero la muerte del que muere, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Muchos de nosotros en todos los eventos, no todos se han involucrado. Todos ponen pretextos, todos agarran de alguna manera, pero hay una gran mayoría que es con lo que se hace la obra de Dios. Que dicen, yo no me voy a quedar sin hacer nada. Yo voy a levantarme. Yo voy a ver qué hago. Todavía usted tiene 2 días. Si usted no se había activado, si no había despertado y ahora Dios nos habla a través de esta palabra, dice todavía entonces tengo 2 días, ahora vamos a usar las redes sociales, usted tiene ¿cómo le llaman a eso? Sus grupos de WhatsApp, toda esa gama de relaciones, diríamos, de las redes sociales. Ahora voy a activar. Ayer una persona quizás se equivocó de teléfono y me cayó la llamada. Y yo entendí, ¿verdad?, que se había equivocado porque no teníamos nada mucho que hablar, ¿verdad? Es decir, no teníamos negocio, ninguna. Entonces dije, bueno, que me alegra que me hayas llamado aquí. Y le hice la broma, quizás ya me tienes la Navidad, le dije. Sí, que no sé qué, él dándole vuelta ahí, pero le digo, esto no es casualidad, es Dios. Que como yo no te había hablado, le digo, como yo no te había ofrecido la salvación de Cristo, pues Dios ha usado este medio, así que aprovecho. Quiero que vengas con toda tu familia. Te voy a enviar tu invitación. Y me dijo, solo dígame a la hora que quiere que esté. A esta hora tengo tiempo, en la tarde tengo tiempo y voy a ir con toda mi familia. Es tremendo, sí, como dijo el Señor, hermano, ¿verdad? Los campos ya están maduros. Lo que necesitamos, mire, si la gente anda buscándonos, somos nosotros los que no actuamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita, levántese. Levántese
Levante, yo creo que todavía hay tarjetitas, ¿verdad? Agarre tarjetita, vaya a hacerse su tarjetita porque no va a llegar así con las manos. Levántese. Y si ya repartió tarjetas, reparta más tarjetas. Porque a los ninivitas no les espera otra cosa, sino el juicio, donde no les quedará ni raíz ni rama. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Unos se levantan, otros no hacen nada. Aquí vemos que de todos modos Dios hace la obra. Y es mejor hacerla a la buena y no tener que enfrentarnos. La Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? No quiere decir que nos va a consumir con el fuego, pero sí a Jonás. No creo que cuando estemos allá en el cielo le digamos a Jonás, mira cómo te fue vos, cómo te fue, hermano. Nos va a decir duro, difícil. Así que es mejor por la buena. Dígale a los que está a la par ahí, es mejor por la buena. Voy a decirlo de nuevo, digámoslo todos, es mejor por la buena. Amén. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Vamos a cantar un canto de otro momentito. Vamos a hacer lo siguiente. Ya de hoy es el último día que nos vemos acá en la congregación. Vamos a vernos hasta el domingo. El domingo estamos a altas revoluciones todos. Primero, quiero que todos los coordinadores de zonas, ¿verdad?, se activen. Los pastores no se queden telefoneando en la iglesia, vayan a sus lugares, vayan a sus zonas, ya que tienen, bendito Dios, esos lugares a donde trabajar. Vayan. Y no es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nadie te puede venir sin antes haber hecho lo que tiene que hacer. Va a tener problemas, no espere que le va a ser fácil. Usted ya tiene experiencia en esto, ¿verdad? Entonces, cada uno esfuércese, vaya, levántese temprano. Todos los diáconos, todos los servidores de la tarde van a estar en la mañana, como siempre lo hemos hecho. Y todos los servidores de la mañana, apenas terminen sus 2 cultos, ustedes se van para las playas. Ustedes se van a darse un relax, ¿verdad? Disfrutando ya de la victoria que les dio. Hay ese sentir todavía en algunos servidores, pero ese es el acabose para un servidor. Yo le he dicho, cuando usted va a la playa, dice, aparta un día, o cuando va a un monte a pasear, a un pariente, a un pueblo, aparta un día. Pero para Dios me va a dar permiso y